Muy buenas tardes chicos, les habla el profesor Manuel Taboada, profesor de Historia, y hoy vamos a comenzar con la clase de Historia viendo un tema muy importante, el tema de la Guerra Fría. Para comentarles que ya he mandado esta clase por foto para que ustedes la copien, deberían tener en el cuaderno, pero es obligatorio que vean este video, es obligatorio para que comprendan qué sucede con este tema, ¿no? Anunciar también que las próximas clases que vayamos a hacer van a ser clases directamente tomadas de un texto, de un libro, y va a ser básicamente más que todo la clase expuesta, así como se las estoy exponiendo ahora, ¿no? Lo demás es para copiar en cuaderno y no tiene ningún problema. Entonces chicos, vamos a comenzar con este tema importante, la Guerra Fría. La Guerra Fría, a ver, la tenemos por acá. Acuérdate una cosa, nosotros cuando entendemos básicamente este nuevo tipo de historia, no vamos a ver la historia aburrida, ¿no? En donde te acuerdas los sucesos y las fechas y todo aburrido, sino que vamos a ver los procesos, ¿te acuerdas? Las contradicciones, ¿te acuerdas que te dije las contradicciones de la sociedad, sí o no? Muy bien, eso es lo que nos importa. La historia como un cuento, en donde se cuentan cómo chocan contradicciones entre sí y terminan resolviéndose. La Guerra Fría fue algo que pasó de manera impresionante en la humanidad. Pasa después de la Segunda Guerra Mundial, eso ya lo vamos a ver ahora, pero pasa como resultado de una serie de problemas que se habían venido dando en la humanidad. Y te voy a explicar por qué se llamó también Guerra Fría, ¿no? Pero más o menos ponte en esta situación. Imagínate que en tu salón yo agarro y divido. Para este lado los del color rojo y para este lado los del color amarillo. Ustedes dos se odian y por lo tanto van a agarrar y van a enfrentarse a golpes. Pero en el medio hay tres chicos que no son ni del bando rojo ni del bando amarillo. Estos chicos que están en el medio no quieren ningún problema con nadie. Pero como estos dos no quieren pelearse, son la mayoría, ¿no? Como estos dos no quieren pelearse directamente porque les tienen miedo el uno al otro, porque no quieren iniciar una guerra, ¿qué hacen? A los del medio le hablan y le dicen al del medio, a uno del medio, a un chiquito del medio, por ejemplo, le dicen, hey, mira, otro chiquito del medio está hablando mal de ti. Y el bloque amarillo también hace lo mismo. Y entre ellos se pelean, pero de manera indirecta. Eso es lo central de la Guerra Fría. Pero eso te lo voy a explicar en la siguiente clase. Hoy estamos en la Guerra Fría 1, los antecedentes y los conceptos básicos. Pero básicamente los antecedentes. Profesor, entonces esta historia divertida siempre parte con antecedentes. Claro, necesitas saber qué pasó antes para yo contarte bien la historia. Necesito contarte lo que antecede, lo que está antes, los antecedentes. Y hoy te voy a explicar de manera muy resumida varias cosas, ¿no? Te voy a explicar la Primera Guerra Mundial, por aquí. Te voy a explicar también la Revolución Rusa, de manera muy cortita, por aquí. Te voy a explicar la caída o el crack del 29, el ascenso de las ideologías totalitarias en Europa y finalmente la Segunda Guerra Mundial. Estos 4 hechos muy importantes se dieron en el siglo XIX, aproximadamente en los 1800 hasta los 1900 y algo, ¿no? Siglo XIX, perdón, siglo XIX y siglo XX ya, casi al inicio del siglo XX. Necesito que comprendas estas 4 cosas para poder explicarte mejor la Guerra Fría. Pero vamos a comenzar. Mira, entre 1871 y 1914, y luego de dos revoluciones industriales, no, 2 revoluciones industriales, a ver, perdón, vamos a achicar esto, vamos, ahí está, muy bien, luego de 2 revoluciones industriales, ¿sí? Las potencias mundiales habían acumulado mucho capital. ¿Qué es una revolución industrial, profesor? La primera revolución industrial es en aquella revolución, aquel proceso de cambios muy importantes en los que se creó una maquinita que permitió el desarrollo de la industria, el desarrollo de las fábricas. Mira, antes si yo a mano, no sé, con mis manos simplemente, con las manos de muchos obreros, producía 10 escobas al día, ahora con las fábricas voy a producir 1000 escobas al día.
voy a hacer una industria gigante. Gracias a una máquina muy importante en la primera revolución industrial, la máquina de vapor creada por James Watt, ¿no? Y luego tienes a la segunda revolución industrial. Ya no se va a utilizar el vapor, ahora se va a utilizar la electricidad. Se van a encontrar nuevas formas de combustible, ¿no? El petróleo, la gasolina, ya no solamente el carbón, ¿no? Y esto hizo que estos países que habían tenido estas grandes revoluciones industriales pasen de fabricar 10 cositas al día a fabricar 10.000, 20.000. ¿Cuáles eran los países que habían pasado estas revoluciones industriales y ahora eran países millonarios porque producían una gran cantidad de productos? Mira por acá: Alemania, Italia, Francia, Rusia, Inglaterra, el Imperio Austrohúngaro y también Estados Unidos. Claro, Estados Unidos. Pero pasaba algo, y quiero que me pongas mucha atención. Había avanzado tanto la tecnología y habían ganado tanto dinero estos países, que ya habían comprado todo lo necesario para su población. Ya tenían buena salud, buena alimentación, bueno, entre comillas, no total, pero tenían tanto dinero que lo único en lo que podían gastar era en un nuevo tipo de empresa, la empresa de las armas. Mira, la empresa de las armas. Pero si Francia compra armas y comienza a fabricar armas, entonces Alemania va a decir: oye, ¿por qué Francia está comprando armas? Yo también voy a comprar armas. Total, yo también ya tengo dinero de sobra. Y así pasó con todos ellos. Todos se miraban mal entre todos y todos comenzaron a comprar armas. ¿Sabes cómo se llamó eso? El periodo de la paz armada. Porque entre todos se miraban feo por tener armas y todos hacían competencia de quién tenía las mejores armas y quién tenía más armas también. Pero no estallaba ninguna guerra. Era una paz, pero con armas, y armas muy importantes. Pero como comenzaban a tener armas y como comenzaban a mirarse feos, se forman dos bloques muy importantes. Pero primero, ¿no? La Entente Cordial, ¿no? Conocida luego como la Triple Entente. Mira, eran tres países que eran potencias. ¿Qué significa potencias? Países que habían salido de la segunda revolución industrial con una economía impresionante. Estos países eran Francia, Rusia e Inglaterra, mira, y formaban parte de la Triple Entente. Profe, ¿y para qué hacen eso de la Triple Entente? Yo no entiendo. Mira, ¿para qué lo hacen? Para que si alguien atacaba a Francia, Rusia lo defendiera. Y si alguien atacaba a Rusia, Francia lo defendiera. Y también así con Inglaterra. Claro. Tienes por el otro lado a la Triple Alianza, pero eso lo vamos a ver en un rato. Y bueno, en medio del desarrollo de estas armas, estos señores se habían quedado sin lugares donde vender sus productos. Tenían tantas armas todos, pero ¿qué hacer con las armas y qué hacer con tantos productos? Si yo no tengo dónde vender mis productos, porque ya en el mercado de mi barrio hay muchos puestos de fruta y yo no voy a poder poner otro puesto de fruta, y si pongo un puesto de fruta no voy a vender tanto porque tengo mucha competencia, me voy a otro mercado, ¿cierto? Donde no haya venta de frutas. Entonces, ¿qué hicieron estos señores? Acuérdate que tenían muchas armas. Todos estos países, menos Alemania, comenzaron a invadir una zona del mundo a donde no había llegado la industria y donde no habían los productos tan bonitos que había en estas zonas de Europa. África. Comenzaron a invadir África y comenzaron a colonizar África. Comenzaron a llegar y decir: ahora tienes un nuevo gobierno por el poder de las armas. ¿Ya? Invadían África y también Asia, ¿ya? Pero no solamente para llegar a vender sus productos, sino también para sacar de ahí, ¿qué cosa? Las cosas con las que fabricaban esos productos. Por ejemplo, el hierro con el que se hacían las armas, ¿no? Por ejemplo, los recursos alimenticios también. Entonces llegaban, invadían y vendían ahí sus productos, pero también sacaban materias primas para hacer esos productos. Entre todos ellos habían tensiones, habían problemas, ¿ya? Pero igual ellos mantenían su alianza, ¿sí? Como ellos tenían una alianza, por aquí, por este lado, también se generó otra alianza entre otros países potencia. Italia, el Imperio Austrohúngaro, pero se unió a esta alianza un país conocido como Alemania. Mira por acá, Alemania. Un país que básicamente no había podido colonizar ningún país de África.
había tenido muchos problemas para colonizar un país de África. Y por lo tanto no tenía ni nuevas materias primas ni mercados. Pero ellos generaron la Triple Alianza, mira por acá. Y tenías dos bloques en Europa, de potencias que habían pasado la Segunda Revolución Industrial, que eran países que fabricaban productos cualquier cantidad y que eran países que tenían muchas armas. La Triple Entente y la Triple Alianza, claro. Y entre todos ellos se tenían entre ceja y ceja. Yo te veo a ti y tú me ves a mí. Yo tengo mis armas, pero es para defenderme. Pero igual yo te voy a ver a ti porque tú también tienes arma. Mejor nos vamos a cuidar el uno del otro. No vaya a ser que tú comiences a atacar. Y así comenzaron a verse feo entre todos. Cuando tú te ves feo con alguien se dice que hay tensión. Y bueno, en estos tiempos había muchas tensiones. Luego de estas tensiones entre los países potencia estallaría la Primera Guerra Mundial. Pero ¿por qué estalla la Primera Guerra? O también conocida como, mira, esta es pregunta de examen, también conocida como la Primera o la Gran Guerra. ¿La Primera Gran Guerra o la Gran Guerra? ¿Por qué? Por sus dimensiones. Porque todos los países, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6 países, y eso que eran más, porque luego entra Estados Unidos, casi 6 países a más se enfrentaron en una guerra. Era una guerra donde todo el mundo estaba metido. Gente de los 5 continentes. Claro. Todo el mundo estaba metido en guerra. Entonces, por eso se le conoció como la Primera Guerra Mundial, o también, pregunta de examen, la Primera Gran Guerra o la Gran Guerra. Claro que sí. Este estalla el 28 de junio de 1914, pero profesor, usted me ha dicho qué pasó antes de que estalle la guerra, que todos los países se veían feo y que todos tenían armas y que todos eran muy desarrollados y que todos habían llegado a África a invadir y a Asia también. Pero ¿por qué estalló la guerra? Yo te voy a comentar. Vamos a comentar con este dibujo hermoso que hemos hecho acá. Mira por aquí. Este dibujo, esta obra de arte. Ya. Mira por aquí. El 28 de junio de 1914, perdón, no era el inicio de la guerra, me estoy equivocando, es el inicio, es el día en el que pasó esto. Eliminen eso de su sistema. Un bosnio, una persona que venía de Bosnia, ¿no?, que era pro Serbia, ¿no?, pro el país serbio, asesina, ¿sabes a quién? A sus enemigos. Serbia tenía grandes dificultades y grandes enemistades, grandes animadversiones, grandes odios hacia el Imperio Austrohúngaro, hacia Austria-Hungría. Entonces, un señor ya asesina al heredero del trono de Austria-Hungría, al archiduque Francisco Fernando, que iba en un carrito como este. A él y a su esposa los asesina. Este señor supuestamente pertenecía a una organización terrorista conocida como la Mano Negra, ¿ya? Oye, y alguien que te tenía bronca mató al heredero de tu trono, que era el archiduque Francisco Fernando, heredero del trono de Austria-Hungría. Mira por acá. Es como que venga un chileno. Nosotros elegimos a nuestro próximo presidente y alguien con quien ya teníamos problemas, que haya sido Chile, mata a nuestro próximo presidente antes de que llegue a juramentar como nuestro presidente. ¿Va a haber problemas entre los países, sí o no? Claro. Austria-Hungría, después de que les asesinaron a sus próximos reyes o a sus próximos gobernantes, mandó una carta para decirle a los serbios, a Serbia, que querían investigar cómo habían muerto, ¿ya? Y se lo mandó respaldado gracias a quienes, a un país con el que tenían su alianza, su triple alianza, Alemania. Mira, Imperio Austrohúngaro, respaldado por Alemania, le manda una petición o una exigencia a los serbios para que participen de la investigación. Y los serbios se negaron. No, aquí no entra ningún austrohúngaro, porque acuérdate, tenían pelea, tenían una contradicción. Muy bien. Pero aquí viene el problema. Serbia, ¿por qué se niega? Si se le está enfrentando a Alemania, y Alemania es grande, tiene mucho poder, mucha economía y también tiene armas. Porque a Serbia la estaba apoyando, ¿sabes quién? Rusia. Rusia. La Rusia zarista de los zares. Ahí gobernaba la familia Romanov, por ejemplo, ya que eran como reyes. Rusia los apoyaba y Rusia con Serbia le dijeron al Imperio Austrohúngaro: no vamos a dejar, bueno, ya Alemania también, no vamos a dejar que ustedes investiguen nada. ¿Está bien? Gracias. ¿Te das cuenta que ya se comenzaron a enfrentar, sin necesariamente enfrentarse directamente, el Imperio Austrohúngaro contra Serbia?
Ya se estaba enfrentando Alemania contra Rusia. ¿Te das cuenta? Porque Rusia estaba del lado de Serbia. Profesor, ¿y esto de aquí? Entonces, ¿qué fue? Fue, ¿sabes qué? Una excusa, pero déjame explicártelo mejor en un rato. Rusia se enfrentó de manera indirecta con Alemania, ¿no? Como dice acá, y pronto los dos bloques comenzaron a enfrentarse, la Triple Entente contra la Triple Alianza, ¿no? Se dice que esta muerte fue una excusa, porque en realidad Alemania ya se enfrenta con Rusia, ¿sabes por qué? Porque le quería quitar sus colonias. En realidad se enfrenta a la Triple Entente porque le quería quitar sus colonias. Acuérdate una cosa, esto de llegar a otros lugares, invadir, hacer nuevos mercados y sacar materias primas, es algo que Alemania no había podido hacer. Todos lo habían hecho, pero Alemania no. Entonces Alemania quería nuevas colonias, claro. El motivo de la guerra era la ambición de Alemania por las colonias de la Triple Entente, claro. Ese fue el motivo, pero esto fue la excusa, ¿ves? Esta fue la excusa. La guerra la va a ganar la Triple Entente, ¿ya? La guerra la va a ganar la Triple Entente. Estos señores organizados terminan por ganarle a Alemania, quien le habría declarado la guerra a Rusia, y Rusia luego la guerra a Alemania, y luego Francia a Italia, Italia a Francia, y todos se habían puesto en guerra. Terminan por declararle la guerra pues a lo que viene siendo Alemania, Italia y el Imperio Austrohúngaro, la Triple Alianza, ¿sí? Pero también, ¿por qué gana la Triple Entente? Porque entra entre sus aliados Estados Unidos. Estados Unidos era una potencia también importante en la fabricación de barcos acorazados para la guerra. Sin embargo, Estados Unidos no tenía nada que ver en Europa. Pero ¿sabes qué pasa? Alemania envía a bombardear un barco de pasajeros conocido como el barco Lusitania, eso te voy a dejar de tarea, en donde habían ciudadanos estadounidenses. Entonces Estados Unidos ve esto como una amenaza y le declara la guerra a Alemania y a la Triple Alianza. Y Estados Unidos entra a la guerra ahora. No, y va a ganar Francia, Rusia, Inglaterra, Estados Unidos en la Triple Entente, les va a ganar a la Triple Alianza. Ahora victoriosa, Estados Unidos se va a convertir en una potencia mundial increíble. Alemania, al perder, tiene que resarcir los daños que hizo. ¿Haciendo qué cosas, profe? Por ejemplo, digamos algo que ojalá nunca pase y que no debe pasar, pero digamos que al costado de tu casa vive una familia muy conflictiva y que siempre está queriendo pelearse con todo. Un día entran a tu casa dos de las personas que viven al costado y terminan por golpear a la familia, a tu familia. Algo que digamos no queremos que pase, ¿no? Claro. Pero ustedes se terminan salvando, no pasa a mayores. Sin embargo, los denuncian por haberlos golpeado. Se comprueba que los golpearon. ¿Y qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué piden? Que esa familia que vino a golpearlos les pague un resarcimiento o les pague básicamente una multa, pero para ustedes, ¿no? Como forma de compensar lo que les hicieron, los golpes que recibieron. Entonces Alemania también era como esos vecinos conflictivos. Y básicamente a Alemania se le puso como una multa, conocidas como los embargos. Partieron a Alemania en varios pedazos y la dejaron casi en la quiebra. Esto más adelante va a ser importante porque la gente de Alemania, recordando que en la Primera Guerra Mundial no solo perdieron, sino que se quedaron casi en cero y en una crisis porque estos países de la Triple Entente les habían puesto esos embargos. Gracias a esto luego va a surgir el nacionalsocialismo conocido como el partido nazi, pero eso te lo explico después. ¿Y sabes por qué también ganaron la guerra estos señores de la Triple Entente, ¿no? A pesar de la entrada de Estados Unidos? Ganaron porque Estados Unidos era un país muy fuerte. Era un país muy, pero muy, muy fuerte a nivel de armamento naval, ¿no? Armamento de barcos. Pero sin embargo esta Triple Entente también sufrió una baja, sufrió una caída. La baja de Rusia. Rusia se va de la guerra. Rusia deja la guerra y entra Estados Unidos. ¿Pero por qué deja la guerra? Y mira por acá. Después de la Primera Guerra Mundial, ¿no?
que acabó en 1919. Después de la... Perdón, 1918. Después de la guerra, en medio de la guerra estaba sucediendo algo en Rusia. Estaba sucediendo la Revolución Rusa. Rusia se sale porque tiene problemas internos. ¿Te acuerdas que nosotros tuvimos una guerra del Pacífico, no? Tuvimos una guerra del Pacífico en donde se enfrentó Perú contra Chile, pero a nosotros supuestamente nos iba a apoyar Bolivia, y Bolivia se salió. Nunca supimos exactamente por qué, pero algo así fue. Rusia se sale de la guerra. Pero, profesor, ¿hay explicación? Claro que sí. Rusia dentro de su país estaba viviendo un montón de problemas y tenía un montón de contradicciones, ¿no? Y es así que gracias a esas contradicciones surge la Revolución Rusa. Pero vamos a ver qué implicó la Revolución Rusa. Acuérdate que la palabra revolución implica cambio, pero un cambio no profundo, no por encimita, sino un cambio profundo, un cambio de raíz, un cambio radical. Esa es una revolución. Acuérdate, una revolución es dar vueltas de 180 grados, ¿no? Pero bueno, comencemos. Hubo una huelga en 1905, ¿no? Antes de la guerra. En 1905 hubo una huelga y estos señores, vamos a ver los dibujitos de aquí. Estos señores pedían trabajo digno. ¿A quién? ¿Quién gobernaba en estos tiempos Rusia? Gobernaba la familia Romanov. ¿Ya? La familia Romanov gobernaba. Los zares, que eran como reyes, como emperadores de todas las Rusias. Y básicamente contra ellos un grupo de trabajadores o grupos de trabajadores organizados comenzaron a protestar porque querían trabajar dignamente. No querían trabajar 16, 18 horas. No querían trabajar por sueldos que no les alcanzaban para nada. Lamentablemente estos obreros fueron reprimidos y asesinados en 1905 después de esta huelga, o bueno, en medio de la huelga, lo que fue muy mal visto por la población rusa. Todos lloraron a sus muertos, pero fue desastroso, desastroso. Entonces la gente comenzó a agarrarle cólera a su gobierno. Más adelante, en 1917, después de esto y de que la gente fuera acumulando cólera, se da la Revolución de Febrero. Y hacen renunciar, ¿sabes a quién? A los que habían estado gobernando y los que mandaron a reprimir a los obreros. El zar Nicolás II renunció, tuvo que renunciar. Pero la gente que entró a gobernar era gente que no tenía mucha diferencia con Nicolás II. Entonces la revolución había servido solo para sacar a Nicolás II y poner a alguien parecido, ¿no? A Kerensky, así se llamaba, Kerensky. Sin embargo, había un grupo de gente organizada por el gran Vladimir Ilich Ulyanov, conocido como Lenin, ¿no? Querían hacer cambios aún más profundos. No bastaba con sacar al zar Nicolás II, había que hacer cambios más profundos. Por ejemplo, había que salir de la guerra, porque ¿sabes quién iba a la guerra? No iba el zar, no iban los hijos del zar, iban los hijos de los obreros. Esa guerra no servía para nada, decía Lenin, el jefe de estas personas que quería hacer, o bueno, el líder de estas personas que querían hacer cambios más profundos. Va la gente del pueblo. Y es una guerra que no nos sirve para nada, decía, hablando de la Primera Guerra Mundial. Como quisieron profundizar los cambios y salir de la guerra, gracias a Lenin, hicieron una nueva revolución para sacar a los que habían sacado al zar Nicolás II. La Revolución de Octubre, en 1917. Se da la Revolución de Octubre y Lenin con sus bolcheviques, con su partido bolchevique, termina por sacar a los que habían sacado al zar Nicolás II, a el señor Kerensky, ¿no? Luego de esta revolución rusa, Rusia deja de ser como tal Rusia y se funda encima del poder de unos órganos políticos de gobierno conocidos como los soviets, que son como los sindicatos ahora, pero más organizados, se podrían decir. Y fundan la Unión de los Soviets, o sea, la Unión Soviética. Mira, este era su símbolo, la hoz y el martillo y la estrellita. Te lo explico. La hoz significa los trabajadores campesinos y el martillo los trabajadores de las fábricas. Y la estrellita, la unión de los trabajadores de los 5 continentes, cada punta de las estrellitas. Lamentablemente este símbolo se ve como negativo ante nuestro país, el Perú, porque es un símbolo que utilizó un grupo casi religioso y dogmático conocido como Sendero Luminoso, ¿no? Un grupo terrorista.
Pero este símbolo era el símbolo de la Unión Soviética, ¿no? El símbolo de los socialistas. Pero eso te lo explicaré en otra clase. Bueno, ya hemos visto entonces por qué se salió Rusia de la Primera Guerra Mundial. Porque estaban sufriendo dentro de sus propias paredes una revolución. Entonces no había capacidad para seguir en la guerra. Continuemos con esto. A ver, ya hemos visto entonces la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa. Aproximadamente en 1919, continuando con la historia, sucede algo lamentable para la economía mundial. Hay un lugar donde se intercambian productos, pero no necesariamente físicos, sino acciones. Profesor, ¿qué es una acción? Por ejemplo, si nosotros tenemos una empresa, yo te voy a dar, tú eres mi socio, tenemos 10 socios. Si en la empresa todos hemos colaborado lo mismo, yo a todos les voy a dar una parte igual de la empresa, a todos. Esa parte se conoce como acciones, ¿ya? Entonces, si yo tengo 10, voy a dar 10 partes iguales, ¿no? De acciones. Sin embargo, esto de las acciones era algo también que se compraba y se vendía. Yo tengo 10% de participación en una empresa, por ejemplo, o 5%. Te lo voy a vender a ti porque ya no quiero estar en esa empresa. Te lo vendo a tal precio, ¿no? Te compro tus acciones. El mercado donde se compraban y vendían estas acciones se conocía como el mercado de valores, ¿no? Y un día, en 1929, el mercado de valores cae y las acciones comienzan a costar cero o nada, ¿no? Comienzan a costar muy poco. La economía del mundo entra en crisis, y sobre todo la de Estados Unidos. Cae la bolsa de valores o el mercado de valores de Wall Street, la más importante del mundo. La más importante. Cae el dólar, mira, se reduce el dólar. Lamentablemente esto fue durante el gobierno de Herbert Hoover en Estados Unidos. Y se explica que esta situación de la caída del dólar o de la caída del mercado de valores, conocido como el crack del 29, así se llama esto que te estoy contando, se produce ya que hubo sobreproducción, o sea, se produjo más de lo que la gente pedía. Por ejemplo, yo al día, si soy una persona de estas que vende moliente, al día preparo 200 panes. Y los vendo todos, ¿no? Inclusive me faltan 2, 3. Pero por querer vender más, hago 800 panes. ¿Qué va a pasar al final? Me voy a quedar con todos los panes que he hecho de más. Y solo me vinieron a comprar 250. Eso me va a generar pérdidas. Y me va a generar una crisis, claro. También el tema de la especulación de capitales. Y que no haya control del Estado sobre la economía generó todo un problema que nos dejó el crack del 29, un tema muy muy sensible para este tiempo, ¿no? La economía mundial cayó, lamentablemente, menos la de la Unión Soviética. ¿Y por qué? Porque ellos tenían otro sistema económico político, pero eso te lo contaré luego. Bueno, continuemos. ¿Tú te acuerdas que Alemania había quedado muy resentida porque había perdido la guerra y porque le habían puesto muchas sanciones, ¿cierto? Italia también había perdido la guerra, estaba dentro de la Triple Alianza, ¿no? Estaba dentro de la Triple Alianza, claro, estaba dentro de la Triple Alianza y también pierde la guerra. Habían quedado sumamente resentidos porque se les había quitado terreno de sus países, ¿no? Habían sido derrotados y no les permitían progresar, entre comillas. Es ahí que en ese resentimiento surgen movimientos ultranacionalistas y totalitarios, y ahora vamos a ver cuáles eran sus características. Pero surgen unos partidos que decían básicamente: al perder la guerra hemos perdido todo, ahora vamos a recuperarlo, ¿sabes con qué? Con otra guerra. Y acá tenemos a los dos más importantes, ¿no? Bueno, a los dos fundamentales. Uno en Alemania, que fue el que perdió la guerra, y otro en Italia, que también perdió la guerra. Mira, en Alemania surge de la mano de un señor que había sido parte de una organización de obreros, el partido nazi o el nacionalsocialismo. Este era su símbolo. Esto se llama una esvástica. Ya, iba a fundar el tercer Reich. El tercer Reich. ¿Qué es el tercer Reich? El tercer Reich es el tercer imperio alemán. Ya había habido dos imperios antes. Entonces Adolf Hitler dice: nuestro partido está construido para recuperar la grandeza de Alemania.
y obviamente no tenían que recuperar nada porque Alemania había caído en desgracia. ¿Por qué? Porque habían participado en una guerra. Por caprichosos, pero Adolf Hitler no asumió que ese era un error de su país, sino más bien que era error de los que lo habían derrotado. Y bueno, funda el Tercer Reich, que viene siendo el tercer imperio alemán, y luego se va a nombrar como Führer, o como emperador, como gobernante máximo, como líder, el Führer. Adolf Hitler, no te olvides este nombre, ¿no? Líder de este partido y líder de Alemania también. En Italia se va a fundar el partido fascista, mira, Partido Nacional Fascista, así, su símbolo, gracias a Benito Mussolini. Este se va a denominar, así como Hitler se llamó el Führer, este se va a denominar el Duque o el Duce. ¿Cuáles son las características de estos dos partidos? Profe, que ellos dos quieren recuperar la grandeza de sus países. Sí, pero ¿quieren recuperar la grandeza de sus países en torno a qué? No, a tener más territorio y a hacer conquistas. El problema es que eso lo genera en torno a un resentimiento de haber perdido la Primera Guerra Mundial. ¿Pero por qué la perdieron? Por su propia mano, por haberse metido en una guerra en la que no los llamaron, o en un problema en el que no los llamaron. Debieron aceptarlo y seguir, pero no lo hicieron. Pero estos partidos también tienen algo en común que hasta ahorita continúa. Por ejemplo, eran xenofóbicos. Para recuperar la grandeza de un país es necesario que votemos a todos los que vienen de otros países, a los inmigrantes. Por ejemplo, a los venezolanos, ¿no? Cuando dicen, pregúntale a tu papá, a tu mamá, si eres venezolano, ¿qué es lo que hablan de los extranjeros? Igualito hablaban de los peruanos cuando viajaban a Estados Unidos, Argentina. Un montón de cosas que nosotros llevábamos, delincuencia, etcétera. Lo mismo que pasa hoy con muchos venezolanos. Entonces ellos odiaban a los extranjeros, ¿no? Porque un país no podía progresar sin su propia gente. Eran homofóbicos, detestaban a las personas que tenían otra orientación sexual, ¿no? Eran ultranacionalistas, creían que su país era el centro de todo, ¿no? Y debíamos reivindicar, o se debía reivindicar el país. Y el país debía ser mejor, o sea, el país es el centro de todo y siempre el país donde esté tu partido totalitario debe ponerse por encima de los demás países. Eran ultraconservadores, no querían que nada se cambie, no querían que nada se mueva, querían más bien recuperar las tradiciones anteriores. Eran racistas, por ejemplo Adolf Hitler hablaba de la raza aria, que era la raza pura, la raza de los blancos. Él hablaba de la eugenesia, por ejemplo, ¿no? La raza pura. Si combinas una raza se hace más débil, decía, cosa que es totalmente mentira. Está demostrado que las etnias más fuertes, o raza biológicamente hablando, más fuertes son aquellas que se combinan más, ¿no? Porque tienen más genes, pues tienen más variedad de genes. Por ejemplo, ya la próxima generación de aquí ya va a estar inmune al coronavirus, porque ya nos tocó a nosotros el coronavirus, pero nosotros vamos a tener hijos que sean inmunes al coronavirus, claro. Eran misóginos, odiaban lo que era la idea de una mujer libre, ¿no? Entonces tomaban en cuenta, como eran conservadores, la mujer que estaba dentro de su casa, que solo cocinaba, que solo cuidaba a los hijos, que le era fiel al marido y no salía nunca, eso. Y eran anticomunistas, ¿no? Esto era todo lo contrario al comunismo, ¿no? ¿Te acuerdas que había pasado en la Unión Soviética? Se habían unido, habían dado la revolución y suben al poder los comunistas, pues estos de la hoz y el martillo, y fundan la Unión Soviética. Estos dos países, estos dos partidos, tanto el partido nazi de Alemania como el partido nacional fascista de Italia, van a estar en contra de lo que está pasando en la Unión Soviética y de los comunistas. Pero continuemos, ¿ya? Como Alemania tenía mucho rencor y mucho odio a lo que les habían hecho por haber entrado a una guerra a la que no debieron participar, se habían quedado con ese rencor. Y quien les prometiera recuperar todo, en él iban a confiar. Una de esas personas fue Hitler. Y Hitler, con su partido nazi, comienza a generar tensiones entre Alemania y toda la Europa. Inclusive con Rusia, ¿no? Con Rusia, pero con Rusia firman un tratado de no atacarse, el tratado Molotov-Ribbentrop, te pregunta de examen, ¿eh? Este tratado Molotov-Ribbentrop fue un tratado en el que se planteaba, no nos vamos a tocar, así que tranquilos. Pero bueno, ¿por qué pasó esta guerra?
básicamente fue por lo siguiente: Alemania no quería pagar todas las multas y las sanciones que les habían puesto por perder la guerra anterior. Alemania quería expandirse, quería recuperar todo el terreno que les habían quitado después de la Primera Guerra Mundial. Y que su política era nefasta, ¿no? Hablaban de que había una raza superior, la raza de los blancos o la raza aria, ¿no? Y eso era desastroso para el mundo. Pero vamos a ver de manera muy concreta cuáles son los acontecimientos de esta Segunda Guerra Mundial. Mira, primero inicia con Alemania invadiendo Polonia en 1939, un 1 de septiembre. Luego la guerra se divide en dos frentes, ¿no? Por una parte de Europa, en el oriente, tienes el frente oriental y por el otro lado el frente occidental. Pero ¿quiénes se iban a enfrentar en esta guerra? ¿Alemania contra quién? Alemania se va a enfrentar contra Inglaterra, contra Estados Unidos primero, ¿no? Contra Francia. De nuevo, con sus enemigos casi de la Primera Guerra. Con Rusia todavía no, porque tienen un tratado, acuérdate, el tratado Molotov-Ribbentrop, de no atacarse. El problema es que cuando entraron a Polonia ya se estaban acercando a la Unión Soviética. Y ahora este tratado se rompe porque Alemania sigue avanzando para invadir Rusia. Y casi lo logra. Pero el gobierno comunista o gobierno socialista de la Unión Soviética no lo permitió. Rompió el tratado y le declaró la guerra a lo que viene siendo Alemania. Ahora, ¿cuáles son estos bloques que existen? Bueno, por un lado, Inglaterra, en los aliados, Estados Unidos, Francia y la Unión Soviética. ¿Y dónde estaba Alemania? Alemania con su amigo de siempre, Italia. Y ahora con Japón, con el emperador Hirohito. El eje, así se llama. El eje se enfrentaba contra los aliados. Se dan batallas en el frente oriental y en el frente occidental, como te digo. Europa dividida en dos, por un lado oriente, por un lado occidente. Y bueno, continuemos. Las fuerzas del Ejército Rojo, que era el ejército de la Unión Soviética, detienen a Hitler en Stalingrado entre 1942 y 1945. La Unión Soviética toma la capital de Alemania, Berlín. Cuando violaron este tratado, Rusia se metió con todo a la guerra contra Alemania. Y toma la capital alemana de Berlín en junio de 1945, ya casi acabando esta guerra. Lamentablemente, uno de los países que había sufrido un ataque fue Estados Unidos, que recibió un ataque de personas que básicamente se suicidaron, ¿no? Los famosos kamikazes en la bahía de Pearl Harbor. Búscalo, ¿no? Venían con sus aviones y ¡pum!, se estrellaban contra la bahía de Pearl Harbor, que era una base militar de Estados Unidos. Entonces, en respuesta a Japón, se mandan 2 bombas atómicas, ¿no? Estados Unidos ordena lanzar 2 bombas atómicas gracias a Harry Truman. Y esas bombas atómicas, ¿en dónde se lanzan? Pregunta de examen: en Hiroshima y en Nagasaki, allá en Japón. La guerra termina, Alemania vuelve a perder, tiene que pagar nuevos embargos, pero vamos a ver las consecuencias. Murieron 60 millones de personas y 35 millones de heridos. No, eso fue la Segunda Guerra Mundial, el enfrentamiento entre el eje y los aliados. Pero déjame decirte una cosa, para terminar. Entonces, sabemos que han habido cosas que han pasado antes de la Guerra Fría, y son más o menos las siguientes. La Primera Guerra Mundial, con su respectiva excusa, ¿no?, en donde termina perdiendo Alemania y queda con un rencor muy fuerte. La Revolución Rusa, por lo que Rusia sale de la Primera Guerra Mundial y entra a Estados Unidos a convertirse en uno de los países más importantes de este tiempo. La Revolución Rusa, que se da en el marco de que los trabajadores pedían tener mejor tipo de trabajo, pero el gobierno no se los daba, y al final terminan sacando al gobierno gracias a una gran revolución, y se funda la Unión Soviética. Para continuar, el dólar y el mercado de valores de Estados Unidos cae un día en 1919 y se destruye la economía en ese tiempo. Esto los hace pensar a los estadounidenses y luego asumen políticas de protección a su mercado, ya no políticas liberales. A causa del revanchismo, la crisis en Alemania e Italia, surgen 2 nuevos partidos totalitarios que eran xenofóbicos, homofóbicos, ultranacionalistas, ultraconservadores, racistas, misóginos y anticomunistas. Por un lado, el partido de Adolf Hitler, el partido nazi. Hitler con esto sube al poder y plantea la guerra contra toda Europa para recuperar lo que habían perdido.
En Italia, Benito Mussolini funda el partido fascista y se termina aliando con Alemania para invadir a todo el mundo, ¿no? Ya sabes cómo son estos dos partidos, así que estas son sus características. Ya sabes también que a causa del rencor que le tenía Alemania al mundo, inicia nuevamente una guerra con todos los otros países y se enfrentaron básicamente dos países, el eje Alemania, Italia y Japón versus los aliados Inglaterra, Estados Unidos, Francia y la Unión Soviética. Profe, la Unión Soviética, pero si usted me dice que la Unión Soviética con Alemania tenía un tratado, claro, pero Alemania avanzó más de la cuenta. Pasó por Polonia, la invadió y avanzó hacia Rusia. Ese lugar hasta donde estaba avanzando era muy peligroso. Y el gobernante en estos tiempos de la Unión Soviética, que era Stalin, rompió este contrato y se puso a la guerra en contra de Hitler. Finalmente ganan los aliados, ¿no? Inglaterra, Estados Unidos, Francia y la Unión Soviética, y nuestra amiga Alemania queda nuevamente bajo lo que viene a ser embargos. Bueno, chicos, a ver, espero que les haya gustado. Cualquier comentario me lo hacen saber, me lo dejan en los comentarios aquí abajo, o también me escriben a mi WhatsApp personal los que lo tienen. Es obligatorio ver estos videos y a partir de la próxima semana vamos a estar enviando foto por texto. Perdón, sí, pues sí, una foto de un texto, ¿no? Y lo más importante va a ser esta clase. Chicos, espero que les haya gustado y ya me comentan. Muchas gracias, adiós.